En este video vamos a ver la anatomía de las sentencias condicionales y los bucles en Go. Go ofrece if, else y switch, sentencias condicionales para la ejecución de código en base a ciertas condiciones para ejecutar un código una y otra vez. Tenemos el bucle for. Go ofrece if, else, variantes de if, else, declaración que estamos familiarizados. Se usa para verificar una condición y ejecutar algún código cuando la condición es verdadera o falsa. A continuación se demuestra el uso simple de la condición. A diferencia de la mayoría de lenguajes de programación, Go no permite volver la declaración entre paréntesis. Como vemos en el ejemplo, se crea lo que es una variable, se iguala en el valor verdadero, y si esa variable es verdadera, entonces nos va a imprimir condition met, o sea que la declaración es verdadera. Si no, nos va a dar un mensaje que el programa ha terminado. A diferencia del idioma JavaScript o C, las llaves son obligatorias incluso si solo hay una declaración entre ellas. En el caso de la condición if else, si la condición if es falsa, se ejecutará el bloque else. Como vemos en el ejemplo, creamos la variable a y la inicializamos en 2, o sea que nos está creando una variable de tipo entero. Entonces hacemos la condición, si a es mayor que 10, entonces va a imprimir la condición es correcta. Si no va a imprimir la condición no es correcta. Y si no, nos va a dar la opción de que el programa ha terminado. Una cosa a tener en cuenta aquí es que tenemos una declaración else escrita en la misma línea de la llave final de la declaración if. Esto es necesario porque si hubiéramos escrito una declaración else en una nueva línea, Go habría puesto un punto y coma y al final de la declaración if el programa habría dado como resultado un error, como vemos a continuación. La condición if se utiliza cuando se desea probar varias condiciones. Como vemos en el ejemplo, creamos la variable fruta y la inicializamos con los caracteres naranja. Significa que es una variable de tipo string. Si fruta es igual a mango, entonces me va a imprimir fruta es igual a mango. Si no, y volvemos a poner un if, fruta es igual a naranja, entonces me va a imprimir fruta es igual a naranja. Si no, se vuelve a crear otra condición. Si fruta es igual a banana, me va a imprimir fruta es igual a banana. Si no, me va a imprimir no sé cuál fruta es. Entonces, como vemos al ejecutar, entonces nos va a dar, como vemos en el terminal, nos va a dar que fruta es igual a naranja. Se evaluará la primera condición si la condición se cumple. Se evalúa true. If se ejecutará dentro del código de bloque y no se evaluarán más condiciones. Pero si la condición if no se cumplió, el else if se evaluará las siguientes condiciones sucesivas de los bloques hasta que se cumpla una condición. Si no se cumple ninguna de las condiciones, él se evaluará el bloque. Declaración inicial. Puede ejecutar una declaración inicial antes de if que se evalúe la condición. Por ejemplo, if statement igual a la condición. Esta declaración se usa generalmente para reemplazar múltiples if else. La sintaxis de la declaración de cambio, la declaración switch toma un valor de entrada y coincide con muchos casos. A diferencia de C, Go no necesita una declaración break para terminar el block case. El block case terminará tan pronto como el case ejecute la última instrucción en el bloque y también lo es la instrucción switch. No se permiten casos de valores duplicados en Go. Como vemos en el ejemplo, creamos la variable finger y la inicializamos en 2. Entonces, inicializamos nuestro switch, ponemos switch, lo condicionamos con la variable que habíamos creado antes, que es finger. Abrimos llaves y ponemos caso 1. Llamamos a fmt.println. Y ponemos zoom. En el caso 2 llamamos nuevamente fmt.println y ponemos index. En el caso 3 llamamos nuevamente a fm.println y ponemos middle. En el caso 4 llamamos fmt.println y ponemos ring. Y en el caso 5 llamamos a fm.println y ponemos pinky. Al ejecutarlo, como nuestra variable ya estaba inicializada en 2, entonces se irá a lo que es al caso 2 y nos tirará en pantalla lo que es index. A veces necesitamos un else
tipo de condición en la que necesitamos ejecutar algún fragmento de código cuando ninguno de los casos coincide con el valor de entrada. En ese caso se usa lo que es el default. Igual que el ejercicio pasado, hacemos lo mismo, lo único que al final ponemos el bloque default al final. Y si no encuentra ninguna de las condiciones que estaban anteriormente, entonces nos tirará el mensaje de ningún fingers ha sido encontrado. Puede presentar varios valores de mayúsculas y minúsculas separados por comas para que coincidan con el switch en el valor de entrada. Como vemos en el ejemplo, creamos la variable letter, la inicializamos en i y hacemos el switch. Ponemos la condición que sería letter. Ponemos caso A, entre comillas, caso E, caso I, caso O y caso U. Y podemos poner después lo que es el fmlt.println. Y si alguna de estas condiciones se cumple, entonces nos va a devolver letter is a bubble. Si no, ponemos el caso default y que nos imprima el letrero letter is not a bubble. Y en este caso, al ejecutar la terminal, como nuestra variable letter estaba inicializada en i, entonces nos va a mostrar en pantalla letter is a bubble. Ahora vamos a ver lo que es el bucle for. A diferencia de otros lenguajes de programación, el único bucle disponible en Go es el bucle for. Pero muchas variantes del bucle for en Go harán todo el trabajo bastante bien. Así que entremos en ello. La sintaxis del bucle for consta de 3 declaraciones y las 3 declaraciones en Go son opcionales. La declaración condición comprueba una condición. Si la condición regresa true, entonces for se ejecutará el código dentro del ciclo. Al final de la ejecución del código, se ejecutará la instrucción post. En esta declaración podemos modificar cualquier variable definida en la declaración int. Después de la ejecución de la declaración post, la declaración condition se evaluará nuevamente. Si condition regresa true, el código dentro del ciclo for se ejecutará nuevamente. De lo contrario, el ciclo for termina. Como vemos el ejemplo, empezamos, inicializamos lo que es nuestro ciclo for. Creamos nuestra variable contador tipo entera i igual a 1, 2 puntos. Ahora sería la condicional. Si i es menor o igual a 6, entonces i va a ir incrementando de 1 en 1 y me estaré repitiendo esto. Vamos a llamar al fmt.printf. Current number is, el número concurrente es. Y como estamos haciendo esto por formateo, entonces ponemos en porcentaje de, hacemos un cambio de línea y llamamos ahí. Entonces ya al hacer la terminal, entonces se va a estar repitiendo hasta que la condición se deje de cumplir. Las variantes del bucle for. Como se discutió anteriormente, las 3 declaraciones en el bucle for son opcionales. Declaración de publicación opcional. Podemos soltar una declaración post y ejecutar un código de ciclo for interno para obtener los mismos resultados. Como lo vemos en pantalla, prácticamente es lo mismo que hicimos anteriormente. Lo único que ponemos el i++ después de haber creado todos los demás. Declaración de inicio opcional. También podemos eliminar la declaración int y ejecutar un bucle externo for. Pero en este caso la variable i será accesible fuera del ciclo for. Como lo vemos en pantalla, inicializamos la i antes de que empiece nuestro ciclo for. Declaración de inicio y publicación opcional. Solo podemos trabajar con una condición de declaración de verificación. En este caso puede eliminar todos los puntos y coma. Go considerará esta declaración como una declaración de condición. Esto es como un bucle while en el lenguaje de C. Sería lo que estábamos viendo anteriormente. Inicializamos y declaramos la i fuera del ciclo for y sería i++. Entonces de esta forma sería como que si fuera un ciclo while. La declaración break se usa dentro del ciclo for para terminar el ciclo for. Cualquier código después de la declaración break no se ejecutará. ¿Qué quiere decir esto? Creamos nuestro ciclo for y después de que la condicional if si i es mayor que 6, entonces se va a hacer el corte. Si miramos anteriormente, i
el bloque for empezaba desde i y tenía que terminar hasta 10. Cuando la condición se cumpliera, entonces el ciclo iba a terminar. Pero en este caso, si i es mayor que 6, entonces el ciclo terminará con la condición break.